encuentran entre invención e innovación. ¿Cuál es la diferencia? ¿Son lo mismo o en qué se diferencian? No lo sé, quisiera escucharlos o leerlos. Adelante, por favor, ¿quién gusta? ¿Acabaste? Ya. Ya le más trabajo. Ya le más trabajo. Nosotros que nos iban a enseñar a utilizar el auditorio. Sí, ya mañana les enseñamos. ¿Cuál creen que sea para ustedes la diferencia entre invención e innovación? En el chat menciona Heidi, la innovación es una mejora e invención o una creación. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera compartirnos qué entienden por invención o por innovación? También menciona Giovanni, que es crear algo, y también menciona la innovación enriquece una invención. Ok, muy bien. Vamos entonces a seguir platicando sobre este tema y es precisamente lo que nos va a permitir entrar sobre empatía e innovación. Para poder hablar de invención e innovación, pues tenemos que hablar acerca de la creatividad. La creatividad, ustedes lo saben, es una habilidad mental que tenemos los seres humanos para imaginar y conceptualizar ideas nuevas e incluso originales que podemos relacionar con cosas que ya existen. La capacidad creativa es algo que podemos entrenar, mejorar y perfeccionar, y para ello debemos de empezar por quitarnos prejuicios. ¿Cuál es el principal prejuicio que tenemos sobre la creatividad? Pues se refiere básicamente a limitar nuestras propias habilidades. He escuchado a muchas personas decir es que yo no soy creativo, es que a mí no me gusta que me pregunten qué puedo hacer, a mí me gusta más que me digan qué debo de hacer, o yo no soy creativo, yo soy más bien operativo. En fin, parece que existe una serie de limitantes que nosotros mismos nos vamos poniendo ciertas barreras que limitan nuestra creatividad. La creatividad no tiene nada que ver con las bellas artes, la creatividad no tiene que estar totalmente relacionado a lo bello o a lo estéticamente bonito. La creatividad en términos de innovación se refiere a aquella capacidad cognitiva que cualquier ser humano tiene de solo imaginar la manera en cómo puede resolver una problemática o una situación que se le dificulta. Nosotros desde el momento mismo en que nuestra cabeza empezamos a pensar la manera en cómo podemos resolver cierta problemática, cierta circunstancia que nos aqueja, o que podamos imaginar la forma de resolverla de cierta necesidad que aqueja a una parte de la población, estamos siendo creativos. La creatividad entonces es un proceso cognitivo, es un proceso, podríamos decir, natural, que cada uno de nosotros posee y que lo que necesitamos es precisamente seguirla fortaleciendo para hacer el paso importante después de la creatividad, que es precisamente la invención y más adelante la innovación. Para seguir con el orden de ideas y poder ir definiendo cada uno de estos conceptos de manera más clara, ustedes deben de tener presente que hay tres momentos. El momento creativo, es decir, el momento en el que surge la idea creativa, el momento de invención y más adelante de innovación. Pues el juguetito era Entonces, ¿qué es la invención? La invención es el proceso a través del cual esas ideas, es decir, esa idea creativa, eso que se nos ocurrió, se va a materializar en algún producto, servicio o proceso. Esta actividad está más relacionada con la construcción o fabricación de un prototipo. En otras palabras, es la acción de traer a la realidad una idea creativa. Entonces, cuando yo me imagino la manera en cómo puedo resolver alguna problemática, alguna necesidad, ya sea porque me aqueja a mí o porque aqueja a un grupo de personas o a cierto segmento de la población, al momento en el que yo la empiezo a materializar, la estoy haciendo la invención, la estoy creando. Evidentemente, cuando hablamos de procesos creativos, pues hablamos de un pre-prototipo. No podemos hablar de un prototipo general porque en realidad solamente estamos tratando de validar esa idea. Es decir, tratar de validar de que lo que a mí se me está ocurriendo puede entonces responder a la necesidad real de cierta población o cierto segmento de la misma ante una problemática o necesidad que yo he observado. Entonces, en el proceso va la ideación, la creatividad,
la invención, es decir, materializar esa idea, y cuando esta ha sido lo suficientemente validada, entonces ya poder pasar a la innovación. ¿Qué sería la innovación? Innovar implica la creación de productos o servicios o procesos exitosos que reviertan en un beneficio económico como consecuencia de la generación de valor para un usuario final. Es la introducción de manera paulatina, evolutiva y de forma radical de los nuevos productos o servicios al mercado y la aceptación para el público objetivo. Entonces, nuevamente, existe el proceso creativo, es decir, el surgimiento de la idea, pasamos a la acción, empezamos a generar, empezamos a materializar esa idea creativa y la volvemos en una invención. Cuando esa invención se ve reflejada en un prototipo y este ha sido validado y se especifica que verdaderamente cumple con las necesidades del usuario o del cliente para el que fue creado, entonces ya podríamos pensar en la aplicación de un probable modelo de negocio. El modelo de negocio implica, como se menciona ahí en la parte de innovación, que esto revierta en un beneficio económico a consecuencia de la generación de valor para el usuario final. Es decir, ese producto, ese servicio o ese proceso que yo ideé y que después hice un prototipo, ahora voy a buscar la manera en cómo podemos empezar a materializarlo y poderlo monetizar. Es decir, cuando ya empieza a haber una ganancia económica respecto al producto o servicio que he desarrollado, entonces ya podemos hablar acerca del proceso de innovación. Sobre esto, bueno, hay muchísimos temas, hay muchas metodologías que nos pueden ayudar para la validación de ideas de negocios. Entre las más representativas está Design Thinking, está el Business Model Canvas, también está Lean Startup. Sin embargo, estas metodologías no las vamos a ver del todo en la sesión del día de hoy. Las veremos en algunos otros conversatorios que, como ustedes saben, forman parte de las acciones de formación que esta dirección brinda, pero sí es importante que ustedes lo conozcan. Existen formas de poder validar esa invención, ese prototipo que yo diseñé para poderlo materializar en un probable modelo de negocios. Cuando ese modelo de negocio empieza a ser efectivo, entonces podemos pensar que estamos ante un proceso de innovación. Básicamente, para que nos podamos dar una idea respecto a estos tres momentos, la aparición de la idea, la invención y más adelante la innovación, hagan de cuenta, por ejemplo, lo que sucedió con las vacunas para el COVID. Cuando comenzó la pandemia, pues había un problema serio. Estaba la aparición de un nuevo virus que potencialmente podría ser mortal para las personas. Entonces se empezó a idear la manera en cómo podíamos solucionar esa problemática. Y de esas ideaciones, la más factible fue la elaboración de una vacuna. Cuando esta vacuna empieza a llevarse al laboratorio y se empiezan a obtener los primeros resultados, entonces estamos en un proceso de invención. Se han creado ya las vacunas. Y en el momento en el que estas empiezan a comercializarse, estamos hablando de una innovación. ¿Por qué es importante hablar de este proceso de comercialización? Independientemente de que nuestras ideas, nuestro producto, nuestro servicio puedan atender una problemática social, finalmente lo que nos permite tener esta idea de negocio es que se pueda ver revertida en una ganancia económica, es decir, que no quede solamente en una buena intención, que no quede solamente en una buena idea que en su momento se invirtió, pero que por no tener un modelo de negocios adecuado terminó fracasando y con ello la buena intención que podía llevar a cabo. La innovación, cuando hablamos de ella respecto a un beneficio económico, se refiere a obtener la manera en que se podría redituar esa ganancia, esa inversión que se le dio para seguir generando productos o servicios o para ir escalando este producto o servicio que ha demostrado su efectividad. Muy bien. En la actualidad, las empresas que logran triunfar, o por lo menos en el ejemplo que les menciono,
respecto a las vacunas COVID son aquellas que producen innovaciones, tanto a nivel y que tienen una rápida aceptación de los cambios. En empresas innovadoras cultivan una visión clara de su futuro y son capaces de anticiparse a las necesidades del mercado. Disculpen ustedes. ¿Qué pasó? Y ustedes se preguntarán, bueno, No, pero ¿cómo tonto. innovar? ¿Cómo podemos muchos llevar a tontos, cabo chavo, ese chavo. proceso? ¿Qué significa? No Dice sé, Freddy que no un mal augurio. Si bien existe el manual de Oslo que marca y que muestra los tipos de innovación que pueden existir, yo les quiero platicar de una clasificación mucho más sencilla, una innovación incremental, una innovación radical. ¿A qué me refiero con la innovación incremental? Es un tipo de innovación que se refiere a aquellos pequeños y progresivos cambios que se dan en los productos o servicios para no afectuar su cuota de mercado. El mejor ejemplo de ellos es la innovación incremental, son las máquinas de afeitar que comenzaron con una cuchilla, pero ahora tienen 3 o 4. Su mango de ajuste se ha modificado. Es decir, es incremental porque cada mejora que se realice al producto o al servicio puede verse como una innovación. La mayoría de las empresas son buenas en innovación incremental. ¿A qué me refiero con ello? Con la innovación incremental ya existe el producto o el servicio. Permítame un segundo. Un segundo, por favor. Ya, perdonen, disculpen ustedes. Les comentaba que la innovación incremental se refiere a aquellos cambios que ya existen en un producto o en un servicio establecido. Son cosas, son mejoras que nosotros vamos haciendo para que pueda tener una mejor aceptación en el mercado. Es decir, estamos haciendo que vaya incrementando su valor. Y para ello, tenemos el ejemplo de las cuchillas de afeitar. Ustedes han visto las máquinas de afeitar, las que comenzaron siendo solamente un mango con ciertas navajas. Bueno, pues en realidad, en la actualidad, ya existe toda una innovación incremental. Algunas de esas navajas se han cambiado por otras más ergonómicas, quizás de materiales más sustentables, los mangos ya son diferentes, pero lo importante respecto a la innovación incremental es que no cambian su función, siguen teniendo o siguen cumpliendo con aquello para lo que fueron creados. Y como innovación incremental podríamos tener muchísimos ejemplos. Yo les quisiera preguntar a ustedes, ya sea que abran su micro o que lo vayan mencionando por el chat, que en el lugar en donde están, solamente giraran un poco su cabeza, vieran algunos de los productos o servicios que están a su alrededor y que nos mencionaran o nos platicaran qué innovaciones incrementales han visto o han encontrado en esos productos o servicios. Adelante, por favor, quien guste. Menciona Eduardo, los termómetros se han vuelto digitales y más precisos. Los termómetros, muy bien, muy buen producto. ¿Qué otra cosa tienen a su alrededor que consideren que es un buen ejemplo de innovación incremental? Recordemos, son productos o servicios que con el paso del tiempo han tenido mejoras y que estas mejoras se ven reflejadas en aceptación por parte de los usuarios y hacen que su función sea mucho más adaptable a las necesidades del usuario, del cliente. Los termómetros son un muy buen ejemplo. ¿Qué otras cosas? Menciona Esmeralda los celulares Claro. y también Miguel Ángel las computadoras. Dice que cada vez tienen una mayor capacidad de procesamiento. Y los relojes también menciona. Las computadoras, los celulares, los relojes, efectivamente, todos ellos son un muy buen ejemplo de innovación incremental. Son productos que ya existen, que siguen cumpliendo con su función,
pero que en la medida en que se va aumentando mejoras significativas y que hacen más adaptable, podríamos decir en términos que le facilitan su uso al usuario o al cliente, pues tienen un incremento en lo que refiere a su propuesta de valor. Por eso la gente accede a ellos. Por supuesto que los termómetros, tomando nuevamente ese ejemplo, los primeros termómetros, pues ustedes a lo mejor los recuerdan, eran unos instrumentos muy grandes, pesados algunos de ellos, y era complicado su uso. En la actualidad, pues ya existe una sofisticación muy grande respecto al tema de los termómetros, pero siguen cumpliendo con su función. Y eso es a lo que nos referimos con la innovación incremental. Pasa lo mismo con los celulares, con las computadoras, con los relojes. Pero también existe la innovación radical. La innovación radical consiste en desarrollar nuevas ideas partiendo completamente de cero, sin basarse en productos o servicios existentes. El ejemplo más destacado de innovación radical es el Internet. Implican encontrar una forma totalmente nueva de hacer las cosas, como tal, implican a menudo un mayor riesgo y son más complicadas de desarrollar. La mayoría de las organizaciones pues tienen problemas para hacer innovación radical. Yo quisiera preguntarles ahora, que mencionaran en el chat o abriendo su micrófono, ¿qué otros ejemplos de innovación radical pueden ustedes encontrar en los últimos 10 años? A partir, por ejemplo, ahorita estamos en el 2023, a partir del 2013 a la fecha, ¿qué innovaciones radicales han encontrado ustedes que pudieran decir efectivamente es una revolución respecto al producto o servicio que se está desarrollando? ¿Qué se imaginan que pudiera ser? Nos gustaría escucharlos. Menciona Braulio el veganismo como un estilo de vida y también Fernando los televisores que se volvieron más delgados y complejos. Más delgados, más complejos, sí, efectivamente. En el caso de los televisores, yo creo que más bien podríamos pensar que existe una innovación incremental, pero sí es verdad que hubo un cambio total dentro de las televisoras, incluso ya la transmisión no es la misma. Entonces sí, creo que podría entrar en los dos, tanto innovación radical como innovación incremental. Pero bueno, ahora se los voy a poner un poco más sencillos, porque sí es complicado pensar en innovación radical. A partir de la llegada de Internet, a partir que ya contamos con esa herramienta, ¿qué cambios han observado en productos o servicios que utilicen este tipo de innovación radical, es decir, que se basen en el uso de la Internet y que consideren que han sido una revolución en cualquier aspecto, ya sea económico, social, en el que ustedes quieran? ¿Qué producto o servicio en los últimos 10 años consideran ustedes que se ha posicionado como el ejemplo a seguir de la innovación? Me gustaría escucharlos. Blockchain. Blockchain, ok, muy bien, la inteligencia artificial, muchas gracias. ¿Qué más? ¿Qué más? Menciona Gabriela los NFT y Bitcoin. Los Bitcoin, ajá, muy bien. Ajá, ¿qué más? Incluso podría ser las pantallas táctiles, ¿no? Sí, claro, por supuesto. ¿Qué más? Las citas que ahora se hacen por internet para que ya no estés en largas filas. Los servicios para atención a los usuarios, muy bien. Efectivamente, con cada uno de los ejemplos que ustedes acaban de mencionar, son un ejemplo que está entre la innovación radical y la innovación incremental. Porque efectivamente podríamos pensar que estas innovaciones, estos cambios que se dan en productos o servicios que ya existen, o en algunos casos no existen y vinieron a ser una revolución total, pues tienen una función de ser. Y creo que tiene que ver
con la empatía. ¿Por qué quisiera hablar acerca ahora de la empatía y poderlo relacionar con estas innovaciones que ustedes me acaban de mencionar? Porque en términos de emprendimiento, el que nosotros podamos pensar en elaborar un producto o un servicio que venga a satisfacer la necesidad real o la necesidad que puede compartir un mismo individuo con un segmento de población, estamos ante la necesidad de comprender esa necesidad. Hace muchos años se tenía la idea de que, bueno, por un lado estaban las personas que generaban productos y servicios, que lo hacían en solitario, que lo hacían en los laboratorios, que los hacían en los talleres, y que por otro lado estaban los usuarios, y que en algún momento esos productos o servicios podían llegar a coincidir con las necesidades del usuario. Lo que nos dicen las tendencias actuales es que antes de pensar en generar un producto o un servicio, primero deberíamos de entender bien cuál es la necesidad de ese usuario o de ese cliente. Antes de pensar en la generación de un prototipo, deberíamos de pensar si verdaderamente estamos atendiendo la necesidad del usuario o del cliente para el cual queremos llevar a cabo nuestro producto o nuestro servicio. Y de ahí surge entonces la necesidad de entender a la empatía como el elemento vinculante entre el producto o el servicio y la necesidad del usuario o del cliente. Ahora, yo quisiera preguntarles, para ustedes, ¿por qué es importante ser empático? ¿Qué beneficios obtienen con ello? Independientemente de la elaboración de productos o servicios, ¿por qué para ustedes la empatía es un elemento importante? Quisiera escucharlos o leerlos. Porque así tenemos una mayor comprensión de las personas con las que convivimos o con las que nos rodeamos. Muy bien, una mayor comprensión. Muchas gracias. ¿Quién más? ¿Quién más quiere colaborar con nosotros? ¿Podemos entender el punto de vista de otro? Entender el punto de vista del otro, muy bien. De hecho, hasta hay una técnica, ¿no? El Point of View, que precisamente tiene o busca reflejar el punto de vista del tercero. Muy bien. ¿Qué más? ¿Por qué para ustedes es importante la empatía? Porque podemos entender las necesidades de otra persona, puede ser nuestro cliente, un colega o compañero de trabajo, entender sus necesidades. Entender sus necesidades. Muchísimas gracias. Se escuchó otra participación anterior a ella. Si gusta, puede compartirla. También para poder saber expresarse con las demás personas. Para saber, muy bien, los canales de comunicación y expresión son muy importantes. Muy bien, efectivamente, la empatía, que podríamos definir como una habilidad social, es un elemento con el que todos nosotros contamos, que efectivamente por nuestra historia de vida o por la manera en cómo nos relacionamos con los demás, pudiera estar más presente o no. Pero la empatía es algo que está ahí, es algo que podríamos decir que forma parte de nuestro repertorio de acciones para tratar de entender la necesidad del otro. La empatía, pues no vayamos muy lejos. Cuando ustedes se acercan a alguien con el que tienen un vínculo especial, una pareja, la familia o quien sea, cuando esta persona llega a casa y a lo mejor no nos dice nada o con solamente verle la cara o algún ademán o algo que sea distinto a lo que comúnmente hace, hay algo en nuestro interior, hay algo en nosotros que nos despierta y nos dice algo está pasando. Algo aquí como que no está bien. Y entonces esa duda, eso que surge en nosotros, ese vínculo especial, es precisamente la empatía. Es esa posibilidad de entender la necesidad del otro, saber que algo está ocurriendo y que a lo mejor con un producto, con un servicio, con un proceso de innovación, pudiéramos encontrar una respuesta a ciertas necesidades o a ciertas problemáticas. Y de ahí la importancia de la empatía. Ustedes lo definen muy bien, es esa capacidad de comprender, de entender al otro. Se dice que es ponernos en el zapato de los demás,
Yo incluiría que la empatía no solamente es ponernos en el zapato del otro, es sumergirse en esa problemática y tratar de entenderla. Pero existen algunos elementos que deberíamos de ver, que son los que vamos a ver a continuación. Menciona en pantalla que las empresas en sus procesos de innovación deberían de tener muy en cuenta la escucha activa, ponerse en el lugar del otro para darle con la clave y poder encajar bien en lo que se ofrece y la necesidad que se cubre. En el mundo actual que está en constante cambio, la innovación es la marca que hace la diferencia entre una empresa y otra. Pues sí. La empatía forma parte de las que son llamadas soft skills o habilidades o competencias interpersonales. Ustedes saben que las competencias es esa suma de conocimientos, habilidades y actitudes que muestran un camino o una forma de ser o de actuar de ciertas personas ante determinadas circunstancias. Dentro de esas competencias podríamos estar hablando de competencias blandas o competencias conocidas como soft skills, que son competencias transversales. Son competencias que no se adquieren en el ámbito académico y que más bien tienen que ver con las relaciones interpersonales, con la manera en cómo nos relacionamos y comunicamos con los demás. De ahí que la mayoría de las competencias transversales, las habilidades blandas, estén asociadas a temas de liderazgo, comunicación, asertividad, inteligencia emocional, solución de problemáticas sin conflicto, en fin, son todas esas competencias que uno va adquiriendo con el paso del tiempo y con la experiencia, que poco a poco nos permiten tener y poder llevar a cabo una relación más armoniosa con los demás. Y la empatía forma parte de esas habilidades sociales. Para que nosotros podamos trabajar sobre ser más empáticos, podríamos empezar sobre todo con trabajar nuestra escucha activa. ¿Qué es la escucha activa? La escucha activa se refiere a esa capacidad en la cual una persona no utiliza las palabras como para poder darse a entender respecto a lo que quiere. Como no utiliza las palabras, mi escucha activa tendría que estar más pendiente de otros elementos, como el tono de voz que utiliza, las circunstancias en las que se está llevando a cabo, es decir, que esa escucha activa pueda ser la que me permita entender lo que está sucediendo con el otro. La escucha activa está muy de la mano con la observación. Cuando yo tengo una escucha activa y soy observador, entonces me puedo dar cuenta respecto a las necesidades que puedan estar surgiendo ante determinada persona, ante determinada población, porque tengo los sentidos abiertos y mi pensamiento es más flexible, es decir, me permito tratar de entender lo que está sucediendo. Menciona que para favorecer la empatía, uno debe de tener la mente abierta, trabajar sin prejuicios, ser respetuoso con los demás, no emitir juicios de valor, aceptando la divergencia como una propuesta de valor, y debemos de tener atención plena, ser conscientes de nuestro entorno, de lo que sentimos y del interés por lo que estamos observando en relación con los otros. Entonces, la empatía tendría que ver con ese estado de plenitud en donde me puedo identificar con el otro, en donde puedo comprender la necesidad del otro a través de la escucha activa, de la atención plena, de la observación y sobre todo de mantener una actitud libre de prejuicios y una mente totalmente abierta para tratar de entender esa necesidad. Otro elemento importante es que tengo que evaluar sin juzgar. Si a nosotros se nos comparte una problemática, no la debemos de juzgar. Lo que debemos de hacer es evaluar qué tan adaptativa ha sido la forma en cómo responde el cliente o el usuario ante esa problemática. Yo no tendría que juzgar si está actuando bien o si está actuando mal. Incluso yo tampoco tendría que juzgar respecto a si es una necesidad importante o no importante, porque eso implicaría necesariamente un juicio de valor. Y en emprendimiento los juicios de valor pues no son bienvenidos. No son bienvenidos porque las necesidades deben de ser trabajadas por igual. En emprendimiento no hay necesidades ni buenas ni malas
o necesidades más importantes unas que otras. Todas por sí mismas implican una oportunidad para desarrollar un producto o servicio que más adelante pueda ser susceptible a ser un modelo de negocio. Entonces, para favorecer esa empatía, debemos de aprender a evaluar, pero sin juzgar. Y otro elemento importante dentro de la empatía es que nos permitamos emocionarnos, porque a veces tenemos la idea de que las relaciones interpersonales, para poder llevar a cabo un proceso de empatía, necesito pues tener como esa estructura respecto a que lo que le pasa al otro no me pase a mí. Y entonces hay como cierta barrera. Lo que nos diría la empatía es que, bueno, esa sensación, eso que te provoca a ti, esa emoción o ese sentimiento que te provoca la problemática o la necesidad del otro, puedes expresarla, puedes decir lo que sucede en ti, porque la expresión de esa emocionalidad también puede verse reflejada en generar el vínculo que necesitamos para generar empatía. Y lo más importante, tratar de comprender lo que el otro siente y vive ante una problemática y tratar de entenderla como un tercero, es decir, vista desde afuera. ¿Por qué es tan importante esto? Cuando hablamos de innovación, cuando hablamos de empatía y tratar de entender la necesidad del otro, lo hacemos asumiendo que vamos a tratar de comprenderlo sumergiéndonos en la problemática, tratar de entender el contexto en el que se da, tratar de buscar la manera más adecuada para elaborar un producto o un servicio que pueda responder a esta necesidad. Sin embargo, nuestra observación tiene que estar vista desde afuera, como un tercero, para que entonces yo con mi expertise, el conocimiento, pueda entender el contexto y pueda generar un producto o servicio que cumpla con esa función. Si yo no tengo una empatía vista como un tercero, entonces me estoy sumando a la problemática. Por el contrario, cuando entiendo que mi papel es de observador y que aún así puedo seguir percibiendo y sintiendo la problemática del otro, viéndola desde afuera, entonces tengo más posibilidades de poder generar un producto o un servicio que pueda responder a esa necesidad. Y de la mano de la empatía, en el caso del emprendimiento, está relacionado el término de insight, que veremos un poco más adelante. Pero quería encontrar el momento para poderlo mencionar. Muy bien. Ahora, ya que estamos viendo este tema de empatía y con las participaciones que ustedes nos acaban de hacer, quisiera que hagamos este ejercicio. En su máquina, ahí en la pantalla, vemos dos imágenes. En una de ellas vemos a un niño que está en un canal de agua sucia y vemos ahí que trae una botella de plástico y está, parece que recolectando agua o jugando con ella. Por otro lado, tenemos otra imagen donde hay unas niñas congoleñas que están cargando bidones de agua. Las leyendas de abajo mencionan que son niñas congoleñas que acarrean bidones de agua de más de 20 kilos de peso. Y en la otra imagen, una leyenda que dicen, mueren más de 4.000 niños al día en el mundo por falta de acceso al agua potable. Quiero que por favor vean estas imágenes. Vamos a dar un minuto para que las sigan viendo. Y ahora quisiera que abrieran su micrófono o lo compartieran vía chat, pero nos gustaría leer o escuchar qué creen ustedes que estos niños están pensando o están sintiendo. ¿Qué se imaginan ustedes que pasa por la cabeza de estos niños? Un minuto y comenzamos con las participaciones.
Muy bien. Adelante, por favor, quien guste. Puede abrir su micro o compartirlo vía chat. ¿Qué creen ustedes que está pasando por la cabeza de esos niños? ¿Qué piensan o qué sienten? ¿Qué se imaginan? ¿Se ha participado Ixuriel? Adelante, Itzuriel. Bueno, pues por el niño, pues yo creo que no muchas cosas, ya que pues es un niño y no tiene una visión clara de lo que es el mundo y la forma en cómo puede adquirir el agua de otro tipo de fuentes, como por ejemplo el lavabo, el agua de la llave, embotellada, por ejemplo que a la vuelta de la esquina donde yo vivo, puedes rellenar tu botellón de agua. Entonces, para él, el recoger el agua de ese tipo de fuentes, pues es su cotidianidad. A lo mejor él piensa y se emociona mucho con la forma en cómo él obtiene el agua y pues lo comparte con sus compañeritos de clase que pues tienen la misma realidad, el mismo pensamiento a su edad, a su corta edad, a su nivel educativo, porque pues ya meterse en ese es otro tipo de cosas, ¿no? Y pues con respecto a las otras, pues parecen que son adolescentes, parece que no pasan de 17, 16 años, pues yo creo que conforme al contexto de de esa realidad y de ese país, pues puede que tal vez ya estén casadas, tengan hijos o etcétera, etcétera, tal vez una esté estudiando o tal vez no, quién sabe, lo más seguro es que no. Pero es lo mismo que el otro niño, no conocen otro tipo de fuentes de cómo obtener el agua potable. Pues ellos se adaptan su pensamiento a la cotidianidad que están viviendo y pues piensan en cómo van a ocupar esa agua para tal vez vivir al día. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Adelante, Carolina. Carolina Acevedo. Muchas gracias. Pues yo por otra parte pienso que sí pueden conocer como diversos métodos o diversas fuentes sobre agua, ¿no? Pero no tienen como la posibilidad de hacerlo porque viven en países que son muy pobres. Entonces, pues por parte del niño a lo mejor y ya lleva como una cierta tristeza desde pequeño, porque pues ya tiene como labores que hacer cuando realmente pues no deberían, ¿no? Todos deberíamos de tener acceso al agua potable y pues compartirlo. Y por parte de las chicas, a lo mejor sienten, no sé, frustración, cansancio, porque a lo mejor pues es como rutinario del diario estar consiguiendo agua para poder, por decirlo así, sobrevivir, cuando pues no debería de ser así. Y sería todo. Muy bien, muchísimas gracias. Yasmín, adelante, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Yasmín, creo que se cortó un poco. Seguimos contigo, Alma Jessica. Ahorita regresamos con Yasmín. Ay, es que no agarraba mi micrófono. Perdón. Adelante, te escuchamos. Pues yo opino un poquito contrario porque pienso que el niño sí es consciente de la situación y si bien no es consciente de que puede obtener el agua de otras fuentes, que yo creo que sí, pues yo creo que ve la necesidad de sus papás. Si tiene hermanitos, pues sabe la necesidad que tiene el agua. Entonces, yo pienso que sí es importante y que el niño sí se da cuenta. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Adelante, Alma, te escuchamos. Alma Jessica. Buenas tardes. Por mi parte pienso que los dos sienten frustración de que pues como por su corta edad no deberían de tener esas responsabilidades tan grandes. También considero que han de estar conscientes de pues que deberían de tener ese derecho al agua potable.
Y pues igual, tristeza de que ellos no gozan de ese privilegio porque así probablemente lo vean. Y ya. Muchísimas gracias. Edith, Katia, ¿quieres compartirnos? Sí, bueno, la verdad es que no sé si sentirían tristeza o no, porque tal vez estamos bien pensando en cómo sobrevivir, ¿no? A lo mejor, y como dicen otras personas aquí, pues es parte de su vida cotidiana, entonces tal vez lo ven como algo muy normal, pero más que nada piensan en el sobrevivir, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Ares, ¿quieres comentarnos algo? Bueno, sí, lo que yo vi en las imágenes es decepción de que tienen como tanto el niño como las dos chavas de la decepción humana. Probablemente estén pensando en una solución, ya que para esto no hay edades. Se han mostrado varios niños con privilegios que en inteligencia ya han resaltado en la vida, ¿no? Y pues en otra sería que también saber ellos que son desafortunados. Muy bien, muchísimas gracias. La última intervención de Dali Montiel. Adelante, por favor. Pues sobre mi punto de vista de las dos imágenes, pues realmente es como la necesidad del ser humano para vivir, el agua realmente, y hay lugares que realmente no hay agua, entonces uno busca la posibilidad para tomar agua. Realmente, aunque seamos, bueno, sean pequeños, las personas son grandes, uno lo busca, entonces no hay esa hay en lo que tenemos nosotros, como hay agua potable, que esté limpia, en algunos lugares no lo hay, entonces buscan esa necesidad para que puedan sobrevivir realmente. Muy bien, muchísimas gracias. Les voy a pedir que tengan presente cada una de sus intervenciones. Vamos a regresar con ellas, pero antes quiero mostrarles un video precisamente sobre las imágenes que acabamos de ver. Un segundo, por favor. There are millions of people all around the world that hasn't got ready access to drinking water at their homes, leaving them vulnerable to cholera, dysentery and other waterborne diseases. We've all seen pictures of women and children in developing countries carrying heavy containers of water, mostly on their heads, invariably causing many neck and spine injuries. And I thought there must be a better way. I discussed the problem with my brother, and that's how the whole idea of the Kyodram started. The solution had to be simple. Water in adequate quantities is too heavy to carry. By rolling the water in a cylindrical container and not lifting and carrying it seemed to be the only solution. And the container had to be durable. In many parts of Africa, even a hammer and a nail are scarce commodities. The Kyodram has transformed the centuries-old drudgery of fetching water into something akin to fun. Even a child can pull a 50-liter drum over flat terrain for several kilometers without undue strain. Kyodram was born in response to an obvious problem. The manifestation of this idea has inspired people and organizations around the world. There's been a lot of interest in the Kyodram. It was featured in an exhibition at the Cooper Hewitt Museum. It's also been exhibited at the Science Museum in London.
It featured in Time magazine. We also won the Rolex Awards for Enterprise. But all of this is useless if we can't get it to the people who need it. The problem with the Q-Drum at the moment is those who need it cannot afford it. And those who can, they don't need it. The Q-Drum can make a big difference in people's lives all over the world. Now we need people and organizations with different skills, experience, and resources to help get the Q-Drum to the people who need it most. Muy bien, ¿por qué quería mostrarles este video? Ustedes recuerdan que cuando platicábamos acerca de empatía, yo les hacía mucho hincapié en que para poder establecer una adecuada empatía con el otro, para poder generar un producto o un servicio que pueda satisfacer la necesidad real, tendríamos que verla como una problemática, como una empatía, como un tercero. Es más bien verla desde afuera. ¿Por qué insisto en ello? Por supuesto, yo sé que estas imágenes nos generan a nosotros mucha indignación, nos generan muchas dudas respecto al papel y uso de la tecnología. ¿Cómo es posible que haya tecnología que nos permita llegar a Marte, pero que no se haya desarrollado la suficiente para poder atacar este problema, ¿no? La falta de recursos y la falta de agua? Efectivamente, yo coincidía con cada uno de los puntos de vista de ustedes. Podríamos pasar varias horas pensando respecto a si los niños pequeños, por el contexto, se dan cuenta o no se dan cuenta, si las niñas, por usos y costumbres, tienen que asumir que es el rol que les corresponde. También podríamos estar platicando acerca de las condiciones socioculturales e históricas de los pueblos que más han sido golpeados por la falta de escasez de agua. Podríamos tener aquí un sinfín sobre debate sobre ello. La cuestión sería, ¿qué será finalmente lo que les va a ayudar a poder encontrar una respuesta a la necesidad latente, a la necesidad que está ahí, a la necesidad que ellos tienen? La necesidad de los niños es muy clara. Por usos y costumbres, tanto niños como mujeres son las encargados de tener que ir por los bidones de agua. El problema con los bidones de agua es que los pozos de agua pues está a varios kilómetros de donde está la localidad. Entonces el problema es que no se puede ir diario por ellos, tienen que ir una vez a la semana, quizá una vez a la quincena, y el problema es que cuando la traen pues tiene que ser lo suficiente para que les rinda. A eso me refiero respecto a generar empatía con las necesidades del usuario o del cliente. Nosotros tenemos que tener esa escucha activa, esa observación, para poder identificar cuál es la necesidad que estas personas necesitan o requieren ser atendida, para entonces enfocar todo lo que tenga que ver con la creación de un producto o un servicio que lo pueda resolver. Y me parece que el video es muy claro respecto a lo que les mencionaba sobre que la innovación tiene que ver con un carácter de que sea redituable económicamente, independientemente de la visión social que queramos ponerle. En el caso del Q-Drum, pues es muy claro que es una invención con profundo sentimiento social. Está buscando la manera en cómo estas personas puedan acceder de manera más rápida, con menos gasto físico respecto al agua. Y entonces es una iniciativa interesante, pero es una iniciativa que requiere costo por la elaboración de sus materiales, por la innovación que requiere para que esta iniciativa pues no quede solamente en eso, en una buena idea que a alguien se le ocurrió, pero que por falta de recursos
no pudo prosperar. Entonces, en el video lo mencionaba muy claro. El principal problema de ellos es que la gente que lo necesita no tiene dinero para pagarlo. Y la gente que puede pagarlo, pues no lo necesita. Existe ahí entonces un elemento importante para buscar otras alternativas, para buscar formas en la que este tipo de iniciativas puedan permanecer, puedan ser retribuibles, puedan empezar a monetizar. No quiero decir con esto que los creadores de estos productos o servicios se vayan a volver millonarios. Por supuesto que no, porque a lo mejor ni siquiera es su interés. Lo que buscan es la manera en cómo recuperar esa inversión para hacer crecer el producto o servicio o para poder explorar con nuevos productos o servicios que puedan atender a esta necesidad. Adelante, Di, tienes tu mano levantada. Se podría hacer uso del altruismo, ¿no? Algo así como lo de 1 kilo de ayuda, básicamente hacer que una persona más pague por el producto y hacer que llegue a otra persona. Sí, podría ser, esa podría ser una alternativa. En la actualidad hay muchas, podría ser lo que menciona Edith, también podría ser campañas de GoFundMe en internet, a través de redes sociales. Ustedes que son jóvenes seguramente han participado en algunas de estas campañas. Se pueden acercar a asociaciones civiles, se pueden acercar a instituciones gubernamentales que puedan financiar este tipo de iniciativas. Existen las posibilidades, pero antes de empezar a buscar una posibilidad de cómo hacer crecer un producto o un servicio, primero tenemos que asegurarnos que esté cumpliendo con la función para la que fue creada, es decir, atender la necesidad real del cliente o del usuario. Vamos a continuar con la presentación. Para eso nos alcanza bien el tiempo. Quiero presentarles un nuevo video. Un segundo, por favor. Este nuevo video nos va a seguir hablando acerca de por qué podemos o deberíamos de entender la necesidad del usuario del cliente para poder generar productos o servicios que cumplan con esas necesidades. Y es un buen ejemplo de cómo cuando encontramos ese insight, es decir, esa palabra que define la necesidad real del usuario del cliente, podemos tener productos muy exitosos. Vamos a verlo, un segundo. Look at these bees go, they're such extraordinary little creatures. Humans and honeybees have this kind of symbiotic relationship where we care for them, they pollinate our crops, and of course, make lots of delicious honey. But getting the golden nectar has always been quite a task. I just thought it was crazy to have to crack the hive open, pull the hive apart, stress out all the bees and spend all day in the shed just to get your honey. And I thought, there must be a better way. So my dad and I got to work on what turned out to be a decade-long task of inventing the flow hive. There it goes. Wow, look, it's just starting to flow down the tube. That's the first drop, so it's pouring. It's pouring in. So we put our invention up for crowdfunding and it went totally nuts. We wanted $70,000 and in 2 hours we had $1 million, breaking international crowdfunding records. And just 8 weeks later we had over $12 million in pre-orders of our flow hive. We now have a passionate, growing community of flow hive beekeepers all over the world, from balconies in Berlin to rooftops in New York, out on farms and in urban backyards, in hot climates and in cold. And it's extraordinary to hear all of the stories coming in. One of the coolest things I've ever done in my life was pull out the first frame, Crawling with Bees. And you just go, why didn't I do this 20 years ago? And learning about bees has changed literally the way we look at our community,
the world. And you learn not to just respect bees, but to absolutely adore and love them. And then right at the end of this incredible experience where you can't believe it can get better, you have this amazing moment where you watch your honey trickle out of your hive with different variations in colour. And yet look at all these bees, they're as happy as can be, they're completely oblivious. Honey harvest. Perdón, chicos, ¿me escuchan y me ven? Me parece que se detuvo el video, profesor, pero sí lo vemos a usted. Muchas gracias. Sí, más bien se me cayó la red y por eso se cayó el video. Voy a retomarlo de donde se quedó. Un segundo. It's a tremendous amount of work and it makes a huge mess. It's very disruptive to the bees. It's kind of a disaster. No matter what you do, you just end up with honey everywhere. Every time I harvested, I was killing a lot of bees. Just poor bees kind of stuck in their own honey. So to actually just have it pour out of the side of the hive into a jar and skip all of that mess is amazing. And now you can simply turn a tap, sit back and enjoy with your friends and family as you watch the honey pour directly out of your hive and into the jar. It's pure, raw honey that needs no further processing. There's no mess, no fuss, and you don't need to buy any of that expensive processing equipment. And most importantly, it's gentle on the bees. No disturbance to the bees. It's pretty epic, Cedar. Good invention. So, how does it work? The flow frames are a partially formed honeycomb matrix. The bees cover the frames in wax, complete the comb and fill the cells with honey. When the frames are full and capped, the honey is ready to harvest. You then turn the key and channels form inside the comb, allowing the honey to flow down and out into your jar, while the bees are left undisturbed on the comb surface. Then you simply turn the key to reset the frames, and the bees will remove their wax capping, complete the comb, and refill the cells with honey again. When I heard about the flow hive, I'm like, oh my God, this is genius, because now I can get honey, but I don't have to disturb the bees doing it. It doesn't mean you don't have to do the work. You still have to inspect your hive. Gives you a method of harvesting that is so convenient. It's mind-boggling. It's certainly the only revolutionary thing I've seen come out in beekeeping in 150 years. It's easy to go and harvest 1 frame, 2 frames, or all 6 frames, so you can keep up with the bees. You know, I think the most interesting part about the honey is the difference in each frame of honey. But that's what it's all about, isn't it? It's a little alchemy of flavours. That's what cooking's all about. And it starts with ingredients like this. It's such a peaceful and entertaining experience that every time we get honey, we make sure all our friends come over and experience it because it's really special. I never imagined that I would be a beekeeper. It will be one of the most fascinating, rewarding things you've ever done. I'm truly inspired to see so many people caring for the bees and making a positive impact for their local environment. Learning about bees has changed the way we look at the world. It opens up not just this world of bees, but it's sort of a window into being more connected to nature in a much larger way. It's a very interactive way of beekeeping. I cannot think of any area where you cannot keep bees. Rooftops, backyards, urban settings. I would say if you have even the most tiny inclination to understand more about bees, just don't hesitate. I wish that I'd done this 10 years earlier. We're so proud to be inspiring a new wave of beekeepers all over the world. And now's the time to get started. With a wealth of knowledge and a dedicated support team, we're here to help you every step of the way. And if we look after the bees, they'll look after us. And the honey really is an amazing bonus. Muy bien. Bueno, en este segundo video, pues ya vemos un producto
que también está atendiendo a una necesidad real. Cuando logramos entender la necesidad real del usuario, del cliente, podemos entonces generar productos o servicios que atiendan esa necesidad, y como comentábamos al inicio, pues parece que la empatía es precisamente la clave para poder entender esa necesidad. ¿Cuál era la necesidad del video que vimos? Pues bueno, vimos a dos emprendedores, padre e hijo, que habían desarrollado un producto para la cosecha de la miel. Necesitaban solamente $70,000 para poder hacer un producto a mayor escala. Sin embargo, a través de una campaña de crowdfunding llegaron a reunir hasta $12 millones solamente de personas interesadas en el producto o querer invertir en él. ¿Por qué fue tan exitoso? ¿Qué es lo que finalmente hace que la gente la lleve a la acción? Que en este caso done o dé un anticipo sobre un producto que desea adquirir. Creo que tiene que ver con ese entendimiento respecto a la necesidad y, por supuesto, la manera en cómo se lo hacemos saber. Cuando ustedes piensan en apicultores, pues creo que todos tenemos en la imagen a las personas que tienen pues un traje especial de apicultor, que tienen guantes, que tienen una careta especial donde todo el cuerpo está totalmente protegido. Los vemos también con ciertos instrumentos, un humidificador para tratar de dormir a las abejas, pero lo mencionaban también en el video. El problema es que es un método muy intrusivo para las abejas, incluso podríamos decir que es violento. Entonces, hay una pérdida considerable de abejas cuando se da la cosecha de la miel. Lo que este producto tiene como propuesta de valor es tener una relación mucho más amigable, mucho más equilibrada respecto a las abejas y la cosecha de la miel. Y me parece que es precisamente ese mensaje el que hace clic en los usuarios y por lo tanto querer contribuir para comprar el producto o para participar en su elaboración. Porque finalmente, si le preguntamos a cualquier apicultor, los apicultores saben que las abejas son fundamentales para la cosecha de la miel. Evidentemente por lo obvio, porque de ellas sale, pero también porque su cuidado representa un cuidado en la naturaleza. Entonces los apicultores realmente se sienten mal cuando en la cosecha de la miel se hace de manera inadecuada y se pierde una gran cantidad de abejitas que mueren en el proceso. Lo que hace este producto es decir, no te preocupes, puedes llevarlo con nuestro producto y lo único que tienes que hacer tú es precisamente girar la llave para que la miel salga. Es ahí en donde les comento que poder encontrar la necesidad del usuario, del cliente, pues puede ser una estrategia muy eficiente para generar productos o servicios que atiendan esa problemática. En este caso, estos emprendedores atienden una problemática muy puntual, que es el cuidado de las abejas durante la cosecha de la miel. Por eso generaron ese producto. Pudieron haber identificado otros. A lo mejor, si son apicultores, lo que les interesa pues es el cuidado de las personas al momento de la cosecha de la miel. Pues a lo mejor el producto hubiera sido otro, no hubiera sido el que les mostramos, sino más bien hubiera sido un traje diferente o herramientas distintas, no lo sé. De ahí la importancia de identificar la necesidad real y entonces generar productos o servicios que lo puedan atender. Muy bien, vamos a regresar ahora a la presentación. Ahora quiero platicar con ustedes acerca de una herramienta que es muy utilizada en términos de emprendimiento precisamente para tratar de entender la necesidad del usuario, del cliente. Y se trata de un mapa de empatía. Los mapas de empatía son una estrategia muy útil
La realidad es que su costo es muy bajo, no se requiere hacer una inversión de mucho tiempo, tampoco de una inversión económica para poder desarrollar un mapa de empatía. Los mapas de empatía es una herramienta en la cual uno, a través de ciertas preguntas clave, puede empezar a generar el contexto en el que se está llevando a cabo determinada problemática o determinada, para poder generar el producto o servicio que venga a dar respuesta a esta problemática. En el mapa de empatía existe un elemento al centro, que es propiamente el usuario o el cliente. Sobre el usuario o el cliente tendríamos que hacernos algunas preguntas sobre qué es lo que ve, qué es lo que piensa, qué es lo que siente, qué es lo que oye, qué es lo que dice o qué es lo que hace, qué esfuerzos lleva a cabo y cuáles serían los resultados que él esperaría para que esta necesidad pudiera ser resuelta. En los mapas de empatía hacemos uso de tanto la observación como de la inferencia. En observación, porque lo que seguramente este personaje está viendo o escuchando puede ser algo que nosotros también estemos escuchando o viendo. Sin embargo, para establecer qué es lo que yo creo que piensa o siente, es un ejercicio de inferencia. El mapa de empatía se puede complementar muy bien con otras técnicas, como pueden ser los grupos focales, las entrevistas estructuradas o semiestructuradas, o esta estrategia en donde se lanza a una persona que está como incógnito respecto al lugar en donde se lleva a cabo o se utiliza el producto o el servicio y va notando la relación que existe entre el usuario y el producto o el servicio. Se puede complementar bien. Sin embargo, el mapa de empatía por sí solo podría darnos esa información. ¿Cómo desarrollamos un mapa de empatía? Lo primero es poder ubicar en el centro del mapa de empatía el perfil del usuario que yo quiero atender. El perfil, entre más específico sea, va a ser mucho más clara el producto o servicio que podemos llevar o que podemos implementar para solucionar determinada problemática. Vamos a hacer un ejercicio de mapa de empatía y para eso les voy a solicitar que vayan abriendo su micro o que vayan escribiéndolo vía chat. Las preguntas yo las estaré formulando y ustedes me van contestando y de esta manera vamos a empezar a armar el mapa de empatía. Como les mencionaba, el mapa de empatía está en el centro nuestro usuario o nuestro cliente. Para que este sea un poco más rápido y no nos llevemos toda la tarde elaborando el mapa de empatía, yo voy a dar la directriz respecto al perfil general de la persona a la que vamos a generar un mapa de empatía. Entonces, en el mapa de empatía podemos decir que nuestro usuario es una mujer que tiene la necesidad de tomar un servicio de taxi. Nuevamente, es una mujer con la necesidad de tomar un servicio de taxi. Ahora vamos a empezar a trabajar sobre el perfil de ese usuario. Por favor, váyanme diciendo, vayan abriendo su micro o mencionando en el chat. Para poder ir delimitando este perfil, ¿qué edad sería la persona a la que vamos a elaborar el mapa de empatía? ¿Qué rango de edad les gustaría trabajar? De 18 en adelante, ¿no? Ok, de 18 en adelante es algo muy extenso, podríamos acotarlo más. ¿De 18 a qué te gustaría? Más o menos. ¿A 30? 25. 18 a 25 años, muy bien. Entonces, es una mujer de 18 a 25 años. ¿Esta mujer estudia o trabaja? Estudia. Ambas. Estudia y trabaja. Vamos a dejarlo solamente con que estudia. Muy bien. Entonces, una mujer de 18 a 25 años es estudiante, tiene la necesidad de tomar un taxi. Muy bien. ¿Lo tiene que tomar en la mañana, en la tarde o en la noche? Ustedes díganme. En la mañana. En las mañanas. Muy bien. Con eso vamos a cerrar el perfil. Todavía podríamos seguir escarbando y haciendo un perfil mucho más específico, pero para los fines del ejemplo creo que nos puede servir. Ahora bien, para que el mapa de empatía pueda ser como más propio respecto a lo que estamos elaborando,
yo les voy a pedir que le pongan un nombre a esta chica. ¿Cómo se va a llamar? Nicole. Nicole, muy bien. Tenemos entonces al centro a Nicole. Nicole es una chica de entre 18 a 25 años que estudia y tiene la necesidad de tomar un taxi. Y es en la mañana. O sea, ya pasó algo, tiene la urgencia para llegar a la escuela y tiene que tomar un taxi. Ahora bien, con eso que ustedes acaban de mencionar, vamos a ir respondiendo a todo esto que nos dice el mapa de empatía. Entonces, para empezar, ¿qué ve Nicole? ¿Qué ve Nicole cuando sale de su casa y tiene la necesidad de tomar un taxi y este no pasa? ¿Qué ve? ¿Qué pasa ahí? Que va a llegar tarde a su clase. Ok, piensa o siente que va a llegar tarde a la clase. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más ve? Por ejemplo, si es su primer día de clases, podría ser dar una mala impresión, ¿no? Ok, está preocupada por dar una mala impresión, por llegar tarde. Ajá, ¿qué más? También sería el riesgo de esperar. El tiempo de espera, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más abrió su micro? La inseguridad. Que a lo mejor tiene que llegar a las 7:30 y son las 8 y ve que los de primaria están pasando. Es cierto. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más ve? ¿Qué más ve esta chica Nicole? ¿Podría ser la inseguridad del entorno? La inseguridad del entorno, muy bien. Entonces, de entrada, ¿qué es lo que ve Nicole? Ve que, bueno, ya se le hizo tarde, que el taxi no pasa. Seguramente los que pasan a lo mejor no le quieren hacer la parada. Se empieza a desesperar, sabe que es importante llegar a clase. Para ella es muy importante porque a lo mejor es su primer día y quiere dar una muy buena impresión. Sin embargo, la realidad, lo que ve es que no hay un servicio de taxi inmediato. A lo mejor se mueve de un lado para otro, trata de localizarlo, no lo encuentra, hace algunas llamadas telefónicas para ver si alguien la puede llevar, no lo logra hacer. En fin, hay cosas del entorno que pueden ser observables tanto para Nicole como para nosotros. Pero acaban de mencionar un elemento importante, los elementos de inseguridad en el entorno. Eso ya tiene que ver también sobre lo que piensa y siente Nicole. Relacionado a los temas de inseguridad, ¿qué piensa y qué siente Nicole? Adelante, por favor, ¿quién gusta? Miedo. Tiene miedo, ok, muy bien. ¿Qué más? ¿Podría ser que una persona la esté acosando? Muy bien, ajá, podría ser de que se siente acosada, tiene miedo, ¿qué más? Angustia. Tiene angustia, ajá. Y eso que piensa y siente Nicole no es fortuito, viene seguramente de lo que escucha, porque seguramente ha escuchado noticias acerca de lo que sucede o los temas de inseguridad que se presenta ante las mujeres de entre 18 a 25 años cuando son usuarias de un servicio como el taxi. ¿Qué elementos tiene que aprender o qué tiene que hacer Nicole para tratar de atender esto que piensa y siente? O sea, este miedo, esta inseguridad que le provoca. ¿Qué hace Nicole? Lo primero que tendría que hacer es controlarse y calmarse. Ajá, muy bien. ¿Qué más? Empezar a ver otras alternativas de transporte. Buscar otras alternativas de transporte, tranquilizarse. Ajá, ¿qué más? Pónganse en el lugar de Nicole. Tienen ustedes entre 18 a 25 años, son estudiantes, tienen que salir de casa y tomar un servicio de taxi porque obviamente ya se les hizo tarde. Ya saben cuál es el entorno. Están observando el entorno, ya saben que no hay un taxi disponible. También le preocupan los temas de inseguridad. ¿Qué más hace Nicole? ¿Qué más hacen ustedes cuando se ven en esa necesidad? Avisar al jefe o a los compañeros. Avisar, ok, muy bien. ¿Qué más? Buscar alternativas de transporte. Buscar otras alternativas de transporte. ¿Qué más sucede? ¿Qué más sucede en el mapa de empatía de Nicole?
¿Qué más piensa, qué más siente, qué más dice, qué más hace, qué más oye? La desesperación. La desesperación, ajá, muy bien. ¿Qué más? Que si el taxi que va a transbordar pues sea seguro. Las condiciones del taxi, ajá, que este sea seguro, muy bien. En ese rubro de la seguridad, ¿en qué tendría que prestar atención Nicole? Primero que tenga placas el taxi. Muy bien, que tenga placas, ¿qué más? Que trabaje a una corporación o una organización, ¿no? Muy bien, que esté en regla, ajá, ¿qué más? Que tenga identificación el conductor, ¿no? También. Que tenga identificación, ¿verdad? Porque luego el tarjetón, la fotografía del tarjetón no coincide con la persona que lo está manejando. Ajá, muy bien. ¿Qué más? ¿En qué otras cosas se tiene que fijar, Nicole? Supongamos que en el mejor de los casos ya logró encontrar un taxi y ya la está llevando. ¿Qué más hace Nicole? ¿Qué más tiene que estar pensando, viendo, sintiendo? Adelante, por favor. Sí, lo siento. Ver el comportamiento del conductor. El comportamiento es importante, ¿verdad? Claro que sí. ¿Qué más? ¿En qué más? Es que abordas avisar a alguien de confianza que ya abordaste y dar algunas características para que estén atentos o en alerta. Ok, muy bien. Entonces ya tenemos más elementos de todo lo que sucede con Nicole en el momento en el que tiene que tomar un servicio de taxi. No perder de vista la ruta por la que ella está acostumbrada a trasladarse. Efectivamente, la ruta es algo muy importante, ¿verdad? Es más sencillo cuando nosotros indicamos la ruta que solamente dejársela al conductor, precisamente por temas de inseguridad. Muy bien. ¿Qué más? Las condiciones de la ruta. Las condiciones, ¿verdad? Las condiciones de la ruta respecto al tráfico y también las condiciones respecto al propio automóvil. Si está limpio, si no lo está. Hay muchas cosas que tienen que suceder con Nicole. Por solamente algo que pareciera... Adelante. Que alguien más te la siga por GPS o por una aplicación que le dé seguimiento de la ruta en la que va. Ubicación real. Muy bien, excelente aportación. Muy bien, creo que con eso que ustedes acaban de mencionar, ya tendríamos un mapa de empatía mucho más robusto respecto a la situación de Nicole. Para englobar nuevamente, entonces, Nicole es una joven mujer de 18 a 25 años, es estudiante, tiene la necesidad de tomar un servicio de taxi. En apariencia, ese sería el gran problema de Nicole. Sin embargo, existen otros pequeños problemas que Nicole debe de empezar a resolver para que pueda lograr la tranquilidad de llegar al lugar al que necesita y por eso tiene que tomar un taxi. Dentro de esos otros pequeños problemas está la falta de accesibilidad de un servicio de transporte público o que un servicio de taxi no es tan inmediato como ella pensaba, las condiciones de seguridad, los elementos del automóvil, el traslado. Seguramente también Nicole en su momento tendría que fijarse en el taxímetro, ver si le alcanza, las formas de pago, en fin. De todas y cada una de esas problemáticas que fuimos encontrando a lo largo de sus propias intervenciones, por cada una de ellas podríamos pensar en que existe una posibilidad para la generación de un producto o un servicio que las pueda atender. Básicamente, pasaríamos de una problemática a una posible solución. En apariencia, los servicios como Uber, Cabify o Didi dan respuesta a varias de esas problemáticas que vimos en el mapa de empatía. No a todas, porque difícilmente vamos a encontrar un producto o un servicio que verdaderamente pueda dar respuesta a todas las problemáticas de un usuario o de un segmento de esta población. Sería prácticamente imposible. Sin embargo, podemos verlo, como se menciona ahí como Uber, que está en ejemplo,
que vienen a dar respuesta a estas problemáticas, o por lo menos algunas. Tratan de dar respuesta para que tengamos acceso a un automóvil lo más rápido posible. De hecho, la aplicación nos dice en cuánto tiempo puede llegar. En temas de seguridad, bueno, nos menciona quién es el conductor, las calificaciones que éste ha tenido, la ruta del viaje, la posibilidad de nosotros compartir la ruta del viaje, opciones de pago. Existen muchas cualidades respecto a las aplicaciones móviles que precisamente vienen a dar respuesta a estas problemáticas. Así como hicimos este mapa de empatía respecto a Nicole, ustedes podrían hacer el mapa de empatía pues prácticamente de cualquier usuario o de cualquier cliente al cual quisieran orientar un producto o un servicio con fines de validación. Es importante esta parte porque generalmente se piensa que nosotros tenemos la capacidad, tenemos el conocimiento para poder generar el producto o servicio que va a venir a atender todas las necesidades de los usuarios y de los clientes. Y no es por falta de creatividad o falta de habilidades, a veces es por falta de empatía que algunos de estos emprendimientos no terminan de despegar o ni siquiera se consolidan porque no se entiende la necesidad del usuario, del cliente. Lo ideal sería entonces, primero, conocer cuál es la necesidad del usuario, del cliente, para que entonces yo pueda generar productos o servicios que puedan responder a esas problemáticas. Otro ejemplo muy relacionado al mapa de empatía es lo que se conoce como el viaje del usuario. El viaje del usuario pues prácticamente es el mismo que hicimos con Nicole. Existe un antes, un durante y un después acerca de lo que podría significar una gran problemática. Una gran problemática es lo que parecería como lo obvio. Si ustedes se encuentran en la calle a una persona que está fuera de una empresa y anda desesperado porque no encuentra un servicio de taxi, podríamos pensar que el problema obvio es que esta persona no tiene carro y necesita transportarse. Ese pareciera que es como lo obvio. Sin embargo, la ruta o el viaje del usuario nos va indicando qué es lo que sucede con esta persona, como les mencionaba, antes, durante y posterior. A lo mejor él necesita transportarse y entonces está en su lugar de trabajo y empieza a preguntarle a sus compañeros si tienen algún teléfono de un servicio de taxi. Primer gran problema. Él debería de tener ese dato, pero no lo tiene. Tenemos un problema. Está llame y llame y llame hasta que finalmente le contestan. El estar llame y llame y llame genera otro problema. Cuando le contesta y él da la dirección y espera que el taxi no tarde demasiado, ahí hay un nuevo problema. Él está esperando que llegue este taxi, sin embargo llega, le pregunta si él es el usuario y la ruta que marcó, él dice que no, se equivocaron en el sitio de taxi, otro nuevo gran problema. Después ya llega, después de un tiempo considerable, un taxi que sí lo va a poder llevar, ve la ruta, va avanzando y se dan cuenta que a lo mejor no les va a alcanzar para pagar el taxímetro o cualquier otra eventualidad. Eso finalmente es lo que se conoce como el viaje del usuario. El viaje del usuario también es una técnica muy importante y muy interesante para poder generar esa empatía respecto al cliente o el usuario y poder identificar dentro de este viaje del usuario esos elementos claves, esos elementos de flexión en donde uno pudiera pensar en la elaboración de un producto o un servicio que pudiera responder a esa necesidad o a esa problemática. Y existen también otras herramientas que nos acercan al usuario, algo que se conoce como el job to be done, que es una serie de preguntas que nos hacemos respecto a los trabajos que el producto o el servicio está haciendo por mí. Desde esta perspectiva se entiende que las personas, pues en realidad no están comprando un producto o un servicio en sí, sino más bien por los problemas que les va a solucionar. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, la empatía estaría en entender las necesidades principales del usuario, del cliente, respecto al producto o servicio que queremos llevar a cabo. Supongamos, vamos a poner un ejemplo.
Ustedes son padres de familia, tienen un niño en edad escolar, más o menos de 5 o 6 años, y uno de los requerimientos de la escuela es que en el momento de enviarles el lunch, uno si decide enviarles un yogur, que este yogur sea nutritivo para el niño. Muy bien. Comienza la ruta del viajero, comienza el job to be done. ¿Qué es lo que hace la persona? ¿Qué es lo que haría un padre de familia? Pues seguramente va al supermercado y encuentra el yogur que le quiere poner al lunch del niño. Entonces, este yogur se podría adquirir si cumple con determinadas funciones y le resuelve determinadas problemáticas al usuario, en este caso al padre de familia. Lo primero es el tamaño. Si el tamaño es acorde o no a la lonchera del niño. Si es muy pequeño, pues a lo mejor no lo ve bien. Si es muy grande, a lo mejor ni siquiera entra. Entonces, el solo tamaño puede ser un elemento de decisión de si se compra o no. Pero bueno, supongamos que el tamaño es el ideal. También tendría que ver la presentación, porque una presentación con colores vivos o con dibujos animados pudiera ser más atractivo para el pequeño en lugar de otro que no lo tuviera. Hay otro elemento que se debe dar respuesta. Entonces ya llevamos el tamaño, ya llevamos las características de la imagen respecto al posible yogur. Pero no solo eso, también tendríamos que verificar si cumple o no con los parámetros nutricionales, porque finalmente si queremos enviar un lunch a los niños, pues queremos que por lo menos sea lo más nutritivo posible. Hay otro elemento de selección, pero no solo eso, también tendríamos que ver si el empaquetado es fácil de abrir o no, porque si nosotros lo enviamos y el niño no tiene la fuerza suficiente para abrirlo, entonces se va a quedar ahí. Y eso es algo que no queremos. Entonces es un problema que no está siendo resuelto. Entonces seguramente también el empaque y la forma de abrir o cerrar tendría que ser lo suficientemente accesible para que un pequeñito lo pudiera abrir. Entonces a eso se refiere el job to be done, a esos otros trabajos que el producto o servicio me están ayudando a resolver. Las preguntas clave serían, ¿qué necesita lograr mi cliente? ¿Qué está tratando de resolver? ¿Qué espera que el producto haga por él? ¿O por qué volvería a comprar este producto? Entonces, esas preguntas son fundamentales porque también nos generan la cercanía respecto a lo que el usuario o el cliente necesita. Son formas de acercarnos y tratar de entender cuál es la principal necesidad. Recordemos que en emprendimiento no hay necesidades ni buenas ni malas, ni importantes o menos importantes. En emprendimiento, las necesidades son una oportunidad para poder generar un producto o un servicio que pudiera atenderlas. Y entonces el job to be done puede ser una alternativa viable. Y por último, también están los puntos de dolor. Los puntos de dolor del cliente se refieren a los problemas o las situaciones que los consumidores encuentran al utilizar los productos y servicios de una empresa y que generan como consecuencia de un sentimiento negativo. Es decir, cuando un usuario o un cliente tiene una mala experiencia con el producto o el servicio, lo que nos diría los pain points es que tendríamos que encontrar el momento exacto en el que el producto o el servicio dejó de satisfacer la necesidad del usuario. ¿Por qué fue? ¿Fue por la presentación? ¿Fue porque no cumple con la necesidad del usuario o del cliente? ¿Fue una mala comunicación? ¿En qué momento se generó ese sentimiento de frustración en el usuario o en el cliente para poderlo resolver? Y a través de poder entender las necesidades del usuario, en este caso a través de su frustración, pues puede ser otro elemento importante para poder generar un producto o un servicio que atienda esa necesidad. Muy bien, voy a hacer una pequeña pausa hasta aquí. Muy bien, ahora quisiera preguntarles, ¿tienen alguna duda, algún comentario, algo que quisieran que volviéramos a retomar de todo lo que hemos estado viendo hasta la fecha?
Yo estoy bien, yo estoy bien. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, algún comentario, algo que quisieran compartir? ¿No? Muy bien. Bueno, pues entonces regresamos a la parte final de la presentación y después ya podríamos dejar un tiempo más sobre dudas y preguntas. Y por último, para terminar con esta presentación, una parte fundamental respecto a la innovación y la empatía tiene que ver con las necesidades latentes y las necesidades manifiestas, que hay una diferencia radical entre una y otra y pueden ser un elemento viable para poder generar esos productos o servicios que atiendan esa necesidad real. En el ejemplo que les muestro en pantalla, vemos a una señora que tiene la necesidad manifiesta de abrir su puerta. Sin embargo, no lo puede hacer porque está cargando al niño y parece que tiene otras bolsas ahí en la mano. No sabemos por qué no puede dejarlo. La situación es que la señora tiene una urgencia por abrir la puerta, pero no puede hacerlo por la cantidad de cosas que está cargando. Ese es un ejemplo de una necesidad manifiesta. La necesidad manifiesta es aquella necesidad obvia, aquella necesidad que es perceptible tanto para el usuario como por cualquiera en el entorno. ¿Cuál es esa necesidad? Abrir la puerta. Esa es una necesidad manifiesta. Lo que nosotros buscamos, precisamente con innovación y empatía, es entender que a lo mejor, si ya he logrado entender la necesidad del usuario, del cliente, pudiera generar un producto o un servicio que atienda a esa otra necesidad, no la manifiesta, sino a esa necesidad latente, aquella necesidad que tiene el usuario, pero que él mismo no se ha dado cuenta que puede resolverle la problemática. Si le preguntáramos a la señora que vemos ahí en pantalla, oiga, ¿de qué manera le podemos ayudar o qué producto o servicio le beneficiaría para poder abrir la puerta de su casa sin tener que soltar las cosas que trae en manos? Pues seguramente no tendría que decirnos. Si estuviera familiarizada quizá con su formación académica, con su experiencia, pues a lo mejor nos podría orientar sobre un producto o un servicio que utilizara la tecnología para poderlo abrir. Lo que vemos ahí pues es que se puede abrir a través de una aplicación móvil. Y esto pues es relativamente nuevo. No es relativamente nuevo, ya tiene muchos años que se ha trabajado en aplicaciones móviles precisamente para la apertura de puertas, sobre todo de casa. Entonces, yo se los muestro porque quisiera que se entendiera que esta parte de generar una probable innovación pudiera tener una mayor recepción en los usuarios o en los clientes cuando ellos no lo esperan, cuando el producto o el servicio no es algo que ellos tenían como concebido respecto a cómo soluciona la problemática, pero sí la atiende. Finalmente, el que la señora pueda abrir con su teléfono celular la puerta está satisfaciendo su necesidad. Y es entonces una necesidad latente que a través de nuestra expertise, a través de nuestra observación, a través de nuestra escucha activa y sobre todo a través de la empatía, puedo generar en esos productos o servicios que puedan satisfacer esa necesidad. Y ahí vemos otro ejemplo. Durante un tiempo se pusieron de moda las camionetas que podían abrir su cajuela únicamente pasando el pie por abajo de la defensa y en automático se abrirían. Uno pensaría, híjole, ¿realmente es necesaria esa innovación? O sea, ¿realmente es una necesidad importante que se tendría que llevar a cabo? La respuesta sería, nuevamente, que en emprendimiento no hay necesidades buenas o malas, ni más importantes o menos importantes. Son necesidades que deben de ser atendidas y que a través de la empatía puede generarse un producto o un servicio que pueda responderlo, que pueda resolver esa problemática.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? En Ford, que es precisamente donde surge esta tecnología, se dieron cuenta de que una gran cantidad de personas se acercan a sus automóviles con cosas en las manos y que se les dificulta tener que soltarlas para poder abrir no solo la cajuela, sino incluso algunas otras puertas. Uno pensaría, bueno, pero para eso está el control remoto, ¿no? Entonces yo con mi control remoto pues ya podría abrirlo de manera rápida sin tener que pasar mi pie por abajo de la defensa. Y la respuesta sería sí, aunque aún sabiendo que con tu control remoto puedes abrir la puerta trasera de las camionetas, aún así había personas que llegaban con las manos ocupadas sin la posibilidad de dejar las cosas o de buscar el control remoto para poderla abrir. Porque finalmente si sueltan sus cosas y tienen que sacar el control remoto, pues con control remoto, con la llave lo abres, pero finalmente ya tuviste que dejar las cosas que traías en las manos. Entonces, a Ford se le ocurrió hacer este tipo de innovación. Pasar tu pie por debajo para que se pueda abrir la cajuela. Y esa innovación, eso que atendió a esta necesidad a la que Ford dio solución, la realidad es que se vio reflejada pues en un aumento muy importante de ventas de sus unidades. Entonces, por eso les comento que sí es importante esta parte de poder entender la necesidad del usuario del cliente para poder atender esas necesidades latentes que no solamente vengan a responder a la necesidad del usuario o del cliente cuando éste no lo imaginaba. También significa una muy buena oportunidad en el mercado porque los competidores no tendrían esa manera de innovar como nosotros lo estamos haciendo. Muy bien, con esto terminaría la presentación y si tienen alguna duda, algún comentario, con muchísimo gusto la podemos atender. Adelante, por favor, quien guste. También les pido un minuto, voy a compartir el link de asistencia, pero primero lo encuentro. Adelante, por favor, quien guste comenzar. ¿Y qué hay sobre las necesidades que son creadas al fin y al cabo? Porque decían que cuando una persona puede vender algo de manera muy efectiva, usualmente crea una necesidad. Sí, ese es un término que se utiliza cotidianamente y se dice eso, ¿no? De que las grandes empresas lo que hacen es generar necesidades en sus usuarios o en sus clientes. Es una forma también de generar productos o servicios. Es muy exitosa, efectivamente. Sin embargo, en términos de emprendimiento, en términos de aquellos que se están iniciando en este camino del emprendimiento y poder encontrar un producto o un servicio que pueda satisfacer la necesidad del usuario o del cliente, pues sería más bien acercándonos a través de la empatía para entender esa necesidad. Lo que mencionas es muy cierto, efectivamente, pueden haber empresas ya muy establecidas que ellos mismos puedan generar la necesidad en sus usuarios de la adquisición de producto o de servicio, ya sea por el posicionamiento de la marca o por el estatus que estas marcas podrían generar. Es una técnica válida que se ve reflejada también en muchas ventas, pero que en términos ahorita de emprendimiento creo que lo más adecuado, si es que tenemos una idea de emprendimiento, poderla orientar a través de la empatía, atendiendo una necesidad real de los usuarios o de los clientes. No sé si con eso respondí a la duda. Sí, muchas gracias. No, al contrario a ti, Edith. Comentan en el chat, las necesidades no se crean, simplemente no sabías que tenías esa necesidad hasta que se te presenta un producto o un servicio. Sí, efectivamente, es algo que a lo mejor, digamos, las problemáticas están ahí presentes y uno pues finalmente aprende a adaptarse a ellas. Cuando hablamos de productos y servicios y hablamos de temas de emprendimiento, hay una máxima que es que el usuario o el cliente
no se detiene ante un producto o un servicio que no satisface su necesidad. El cliente o el usuario siempre resuelve de alguna u otra manera su necesidad. Lo que nosotros tendríamos que estar atentos es a que podamos identificar con esa empatía, con esa observación, con esa escucha activa, aquello que no nos está diciendo o que en su conducta no es tan observable, no es tan clara, y poder generar productos o servicios que pudieran atenderlos. Creo que esa podría ser una aportación. Muy bien, ¿alguien más que quiera comentar, ya sea en el micro o en el chat? Buenas tardes. En mi institución estoy trabajando con un grupo de educación media superior. Vamos a hacer un proyecto de nopal, ¿sí? No sé qué consejos nos daría. Tengo a mis alumnos varios conectados, entonces no sé si me pueden apoyar. Sí, claro que sí, con muchísimo gusto. Primero, pues felicitarlos por la iniciativa y por atreverse. Cuando uno piensa en emprendimiento, generalmente piensa en la creación de grandes empresas o una manera redistribuible en donde nos vamos a volver millonarios, pero en realidad no es así. Los emprendimientos comienzan precisamente en las aulas, en los laboratorios, en las investigaciones, precisamente para tratar de atender una necesidad real, una necesidad con un profundo sentimiento social en la cual podamos redistribuirle a la sociedad lo que ésta nos ha dado. Si en este momento ustedes quieren llevar a cabo una aportación, una investigación que utilice algunos elementos del nopal en beneficio de la población, de entrada, bueno, pues el carácter social es invaluable, es digno de aplaudirse, y lo siguiente sería que se pudiera empezar a ver como algo que pudiera ser escalable, algo que no quede solamente como en una buena intención y que a lo mejor pudiera incluso comercializarse. Lo que yo les invitaría a hacer sería hacer un mapa de empatía para tratar de ubicar ese target, tratar de ubicar a ese perfil de usuario al cual queremos orientar el producto o el servicio, y una vez que lo tengamos bien definido, preguntarnos, como hicimos en el mapa de empatía, que ve, que piensa, que siente, que ve, que escucha, y de esa manera nos vamos a poder dar cuenta de que esa necesidad que estoy tratando de atender también está relacionada con otro tipo de necesidades, que a lo mejor mi producto o servicio las va a poder atender, o quizá no, pero que están ahí como una posible oportunidad de modelo de negocio. Entonces, la invitación sería eso, sería que si van a llevar a cabo esta investigación, se viera con un elemento de posible emprendimiento para que ésta pueda ser susceptible a escalarse. Creo que esa podría ser un buen inicio. Gracias. No, sí, el propósito es, bueno, apenas estoy trabajando con un grupo, es hacer todo lo del plan de negocios y poco a poco, como dice, para que los próximos semestres se aplique, que sea un seguimiento. Sí, no, al contrario, maestra, muchas gracias a usted y también felicitarla porque los chicos pueden tener toda la creatividad, pueden tener todas las ganas, son un banco constante de ideas creativas, pero definitivamente se requiere alguien que los pueda guiar, que los pueda orientar, que los pueda centrar respecto a las ideas que se generen, y si ese papel es el que a usted le tocó, maestra Vianey, pues no nos queda más que también felicitarlo a usted y también comentarle que la DIED está abierta a dar ese tipo de acompañamientos. Finalmente, nuestra intención es que se permee la cultura emprendedora en el instituto, y este tipo de conversatorios precisamente ayudan a que esto se lleve a cabo. Muchas gracias. ¿Alguien más? Sí, yo, gracias. Antes que nada, pues gracias por estos temas. Yo apenas estoy incursionando en esto de la capacitación para emprendimiento. Me pareció muy interesante ver cómo relacionar la empatía en esta parte de los proyectos, ¿no? No lo había visualizado de esta manera, pero que es cierto y real es, porque en ocasiones pues, si es bien que un proyecto sea para atender una necesidad o proponer algo nuevo,
En ocasiones sí hay que ver todo el entorno, ¿no? No solo enfocarnos en a lo mejor en nuestra necesidad particular, sino ver más, abrir el panorama y ver hacia afuera cuál es una aplicación real y si realmente va a atender una necesidad, ¿no? Me pareció la verdad un tema muy interesante. Muchas gracias. Ojalá que se pudiera replicar más veces. No, al contrario, maestra, muchísimas gracias. Sí, sí se puede replicar, forma parte de los conversatorios que damos de manera regular en la dirección. Se dan una vez por trimestre. En el siguiente trimestre generaremos nuevos conversatorios y podríamos seguir hablando precisamente de estos temas de innovación y de empatía y a lo mejor ya centrarnos en algunas otras metodologías que pudieran validar precisamente esas ideas que nos generan para poder elaborar un producto o un servicio. En particular, Design Thinking, Canvas, Lean Startup, sí están contempladas, pero forman parte de estos conversatorios que vamos brindando a lo largo de todo el año, pero sepa usted que están ahí presentes. Muchas gracias. Gracias a usted. ¿Alguien más? Comenta Gabriela en el chat, sí hay necesidades falsas creadas, de las que se benefician las empresas y no los consumidores, ya que son cosas que realmente no necesitamos, pero tú crees que sí. Sí, Gabriela, yo coincido contigo, esta cultura del hiperconsumismo, que efectivamente nos hace pensar sobre esta manera en cómo producimos y consumimos productos que a lo mejor realmente no tienen un impacto o no son necesarias para un elemento importante o vital de la vida. Existen otras visiones, no solamente es esta visión como más consumista, también existe una visión de economía social solidaria que ataca precisamente esta percepción. Es justo de lo que estaríamos hablando en los conversatorios del segundo trimestre, sobre esos otros tipos de emprendimiento que tienen que ver más con lo cercano, con lo cotidiano, con la comunidad. Entonces creo que a lo mejor por ahí podrían ser de tu interés esos siguientes conversatorios. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiera compartir, que quiera comentarnos algo? Adelante, Jorge, te escuchamos. Sí, gracias. Bueno, antes que nada, felicitarle. Tiene se nota un expertise, un gran expertise en el campo. Yo soy docente encargado de un modelo de incubación del Tecnológico Nacional de México, acá en Tabasco. Y bueno, el tema del emprendimiento da para mucho. En el sector universitario, en mi experiencia, pues falta esa parte de validar. O sea, hoy precisamente comentaba con una estudiante que pues habían ideado, no sé, una silla ergonómica para estudiantes ahora en la etapa de COVID, ¿no? De confinamiento. Sí, pero a veces se cree que el crear, el pensar algo y uno dice es novedoso, es innovador porque no existe algo igual en el mercado. Ya rápidamente pues ellos piensan también de que aquí está el negocio, aquí está la beta, ¿no? De oro. Y la realidad es que hay que validarlo y pues llevarnos la sorpresa tal vez de que no se requiere eso. Es otra la necesidad que tiene el estudiante. A lo mejor acá en Tabasco hubo mucho problema de conectividad, del acceso a internet sobre todo. Entonces yo creo que es aterrizar, ¿no? Aterrizar las ideas, validarlo, hacer un prototipo lo más viable posible y como las metodologías por ahí lo indican, ¿no? Si falla rápido y vuelve a intentarlo, ¿no? Y bueno, eso es mi comentario y mi aportación. Gracias. Gracias a usted, maestro. Muchísimas gracias también por la observación del conversatorio. Sí, efectivamente, hay algo en emprendimiento que forma parte de las habilidades blandas, que es indiscutible que un emprendedor debe de tener, y es la resiliencia y la tolerancia a la frustración. Las grandes ideas pueden surgir, pero sin un adecuado modelo de negocio o sin una adecuada validación, pues van a ser elementos de mucha frustración. Generalmente se piensa que la idea brillante va a ser sinónimo de riqueza o algo por el estilo, y en la práctica resulta que no, pero no por eso tendría que ser una limitante para tener un estilo de vida más emprendedor.
o emprendedor en general. Eso dependerá también de las características de cada uno de nosotros y también de nuestros propios intereses. Habrá personas que se sientan bien estudiando, trabajando, empleándose, y habrá otros que a lo mejor tengan esta necesidad de generar un emprendimiento y ser ellos fuentes de empleo para otras personas. Pero muchísimas gracias, maestro, por su aportación. Muy bien. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Perdón. Me preguntaban si podíamos compartir el enlace de asistencia. Ya está ahí nuevamente. Bueno, pues ya son las 6 de la tarde. Con esto vamos a cerrar el conversatorio del día de hoy. Les agradezco muchísimo su participación. Les agradezco muchísimo también su tiempo. Nos veríamos el día de mañana para un nuevo conversatorio. Me parece que es el de comunicación asertiva. Mañana a las 10 de la mañana. Si ya hicieron su registro, en el transcurso de la tarde les haré llegar por correo electrónico el link de acceso para el conversatorio de mañana, que sería el único, y con esto terminamos el del día de hoy. Muchísimas gracias, que tengan excelente tarde. Hasta luego.